Bueno, jóvenes, por acá tenemos acá la práctica de soluciones, ¿verdad? No es trabajo práctico número 2, sino que bueno, la primera práctica va a contemplar la identificación de materiales y las soluciones. Dice que una solución es una disolución donde hay una sustancia llamada soluto que evidentemente está contenida en otra llamada solvente, ¿verdad? El soluto es normalmente puede ser una sustancia sólida o líquida. Y el solvente es el que va a precisamente a disolver ese soluto, como ustedes pueden ver allí. El solvente es la parte dispersante, que se encuentra en mayor cantidad en la solución, mientras que las otras sustancias, como los solutos, están disueltas en el solvente, disueltas en el solvente en menor proporción. Si hablamos de proporciones, el que se encuentra en mayor proporción en la solución es el solvente, y el que se encuentra en menor proporción es el soluto. Entonces los dos componentes de la solución son el soluto y el solvente, como podrán ver allí. Entonces el soluto es la sustancia disuelta en la solución, está en pequeñas cantidades, y el solvente es la que se encuentra en mayor proporción y es el medio dispersante. La ley de la conservación de las masas, de la primera ley de Newton, establece que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Si yo sumo la masa del soluto y la masa del solvente, obtengo la masa de la solución. Aquí hay unos términos técnicos que deben considerar como características de una solución, ¿verdad? Presenta homogeneidad óptica. Homogeneidad óptica es que no se distinguen sus componentes a simple vista. Cuando yo disuelvo, por ejemplo, bicarbonato de sodio, que vendría siendo el soluto, en agua destilada como solvente, cuando yo mezclo ambas sustancias, o ambas sustancias, cuando yo las mezclo, pues se convierte en una sola. Se convierte en una solución. Bueno, eso se llama homogeneidad óptica, porque yo no las distingo luego de mezclarlas, yo no distingo sus componentes. ¿Ves? No hay sedimentación, es decir, no se genera ningún remanente en la parte inferior del matraje aforado. Recuerden que el matraje aforado es el instrumento que nosotros utilizamos para preparar soluciones. Eso ustedes lo van a hacer en el laboratorio. Entonces, ese material disuelto, o sea, ese soluto que se mezcló con el solvente, no hay forma de separarlo, por lo menos físicamente, ¿no? Y aunque su densidad sea mayor que la del solvente. Entonces, la cuestión es que no hay sedimentación, o sea, todo quedó bien disuelto, como quien dice. Se distribuyen uniformemente sus componentes, cualquier parte de la solución tendrá características idénticas, o sea, hay distribución uniforme. Sus propiedades no son constantes, depende de la cantidad de soluto. Creo que propiedades y características pueden cambiar, ¿verdad? No son simplemente la misma. Siempre que el disolvente sea mayor que el soluto va a quedar disuelto. Sus partículas pasan a través de fibras y membranas porosas y sus compuestos son separables. Los componentes de la solución, que en este caso el soluto y el solvente, se pueden separar. O sea, una vez que son unidos, pueden separarse por procedimientos físicos como evaporación y destilación. Entonces, esto es teoría muy fundamental que deben considerar de la solución. La concentración de las soluciones, ¿verdad? Una concentración de una solución depende de la relación entre la cantidad de soluto y solvente presente en ella. Entonces nosotros podemos medir qué cantidad de soluto y qué cantidad de solución tiene una muestra. Bueno, esa representación es la concentración. Entonces concentración es igual a cantidad de soluto entre cantidad de la solución. Siendo válida todas las unidades de concentración. Entonces ahora vamos a establecer, bueno, si yo digo que una concentración se mide como la cantidad de soluto presente en una cantidad de solución, pues hay unidades de concentración que permiten expresar esa concentración. Entonces hay expresiones cualitativas y expresiones cuantitativas. Recuerden que expresiones cualitativas no tienen nada que ver con cantidad, son cualidades. Estamos hablando de una solución insaturada, solución saturada y solución sobresaturada. Son términos, jóvenes.
Y cuantitativas tenemos unidades físicas y unidades químicas. En este caso las unidades físicas tenemos ahí porcentaje masa sobre volumen, porcentaje volumen sobre volumen y partes por millón, ppm. Entonces esos son conceptos, jóvenes, que ustedes van a manejar ahora. Tenemos acá las unidades químicas, ¿verdad? Ya vimos las físicas, las unidades químicas tenemos la molaridad, la normalidad, molalidad y fracción molar. Bueno, las expresiones cualitativas ahora vamos a decir, caracterizar qué significa cada una. La solución insaturada es la solución que tiene menos soluto por unidad de volumen que la solución saturada correspondiente. Es decir, en cuanto a proporciones, es muy poca la cantidad de soluto y es muy elevada la cantidad proporcionalmente, vamos a decir, el volumen de disolvente es mayor. Entonces eso se llama solución insaturada. La solución saturada son soluciones que contienen la máxima concentración posible de soluto para una temperatura determinada. Es decir, una solución saturada es la que tiene una gran cantidad de soluto, pero que esa cantidad de soluto es la cantidad máxima que puede contener esa solución. Entonces se establece un punto de saturación. Entonces, en caso de un equilibrio másico entre la solución saturada y el sólido sin disolver, cualquier cantidad extra de soluto que se le agregue no será disuelta por el solvente, sino que se sedimentará. Entonces, si nosotros le agregamos una cantidad de soluto mayor al máximo permitido que puede disolver ese solvente, si nosotros establecemos que le vamos a agregar más cantidad que el soluto que se puede agregar, el resto se va a sedimentar. Entonces, cuando yo agrego una cantidad de soluto, vamos a decir, en cantidades exageradas, o sea, por encima del máximo permitido, estamos hablando de una solución sobresaturada, que es la última que está ahí abajo, que tiene mayor cantidad de soluto que la correspondiente a una solución saturada. O sea que el solvente por sí solo no puede disolver tanta cantidad de soluto. Entonces él se sedimenta. Entonces, eso es lo que se llama solución sobresaturada. Tenemos expresiones cuantitativas, otra de las expresiones que son las unidades que les mencioné. La unidad de física tenemos porcentaje en masa sobre masa, porcentaje en peso, expresa la cantidad de soluto en gramos disuelto en 100 gramos de solución. ¿Qué significa esto? Bueno, que como son unidades físicas, nosotros podemos tener vamos a decir, podemos mezclar dos solutos expresados en gramos, o sea, un soluto y un solvente pesados en forma de gramos, entonces tenemos porcentaje masa sobre masa. Tenemos ahí un ejemplo de cantidad de soluto se necesita para preparar 250 gramos de una solución al 10% masa sobre masa. Entonces, estas son fórmulas químicas, jóvenes, donde ustedes tienen que hacer despejes y obtener vamos a decir, la incógnita que les están pidiendo. Para ustedes desarrollar este ejercicio, ustedes colocan los datos, primero escriben los datos que ustedes se les suministra del ejercicio. ¿Qué van a escribir ustedes ahí? Los datos. Entonces, ustedes colocan ahí masa de solución 250 gramos, concentración 10%. Lo primero que van a hacer ustedes para resolver este ejercicio y cualquier otro es identificar los datos que les dan. ¿Cómo lo van a identificar? Bueno, van a irse a la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Porcentaje de masa sobre masa es igual masa del soluto entre masa de la solución por 100. Bueno, ¿qué les están dando? ¿Qué cantidad de soluto se va a preparar? Bueno, ¿qué les están dando? Les están dando el porcentaje de masa sobre masa. Y les están dando la masa de la solución. ¿Cuál es la incógnita? La masa del soluto. Entonces, ustedes tienen que hacer despeje. Despejando la masa del soluto, queda masa del soluto igual masa de la solución por el porcentaje de masa sobre masa entre 100. Realizan los despejes. Ustedes en química vieron despeje de una ecuación. Bueno, entonces ustedes aplican el despeje, hacenlo con la calculadora. Para esta práctica deben llevar calculadora, jóvenes, todos deben llevar calculadora. Y ahí van a obtener el resultado de la masa del soluto. Tenemos otro ejemplo
Entonces, para cada ejemplo, jóvenes, es lo mismo. Ustedes van a despejar, es la incógnita que les están pidiendo. Tenemos acá porcentaje de masa sobre volumen, es otra unidad física. Expresa la relación entre la cantidad de soluto en gramos disuelto en 100 mililitros de solución. La ecuación es porcentaje de masa sobre volumen igual masa de soluto entre volumen de la solución por 100. A diferencia de la anterior, estamos hablando de que la solución está expresado en un volumen en mililitros, ¿verdad? Tenemos ahí otro ejemplo, se disuelven 20 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros de solución. ¿Cuál es la concentración de la solución resultante? Bueno, la respuesta a esa pregunta es lineal, o sea, porque tú no tienes que despejar nada, sino que aplicas directamente sobre la ecuación y obtienes el resultado. Pero de lo contrario, tienen que hacer los respectivos despejes. Tenemos acá cómo se prepara, cómo se prepararía esta solución en el laboratorio. Bueno, se pesan 20 gramos de cloruro de sodio. ¿Dónde se pesan los 20 gramos? En la balanza analítica. Eso lo vamos a hacer allá. ¿Se acuerdan la balanza? Se agrega el soluto en un matraz aforado de 500 mililitros. ¿Qué es el matraz aforado? El instrumento de precisión exacta utilizado para preparar soluciones. Se lava el envase con el solvente, se recoge todo el agua de lavado en el matraz. Eso todo lo vamos a hacer allá. Otra de las unidades físicas tenemos porcentaje de masa, porcentaje de volumen sobre volumen, que expresa la cantidad de soluto en mililitros disuelto en 100 mililitros de solución. Y la ecuación para ello, volumen del soluto sobre volumen de la solución por 100 es igual a porcentaje de volumen sobre volumen. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer, jóvenes? Agarrar una hojita y empezar a escribir todas las unidades físicas y escribir todas las unidades químicas en un papelito. Y eso va a ser, un instructivo que ustedes van a tener. ¿Y qué van a hacer con los ejercicios? Bueno, cualquier ejercicio que a ustedes les aparezca, donde ustedes tengan que utilizar estas ecuaciones, ustedes van a despejar en cualquiera de las que más, que ustedes tienen que relacionar, jóvenes, relacionar las ecuaciones que les estoy dando con los ejercicios. El que más se adapte a las condiciones del ejercicio es el que ustedes van a utilizar para luego hacer el despeje y obtener el resultado esperado. Tenemos acá partes por millón, es igual, expresa la concentración cuando la cantidad de soluto es muy pequeña en comparación con la cantidad de solución. Es la masa, es cuando son cantidades de masa, cantidades de soluto muy pequeñas. Entonces se establece, por ejemplo, la masa de soluto contenida en 1 millón de unidades de masa o volumen de la solución. Esta la vamos a ver simplemente por encima, no la vamos a tocar mucho. Ok, vamos acá, unidades químicas, jóvenes. Unidades químicas, tenemos la molaridad. Es la relación de concentración entre el número de moles de soluto y el volumen en litros de solución. Número de moles. Se representa por la letra M, molaridad, mayúscula, y son unidades, sus unidades son mol sobre litro. La unidad de la molaridad es mol sobre litro. Entonces, ¿qué es la molaridad? Es la cantidad de moles de soluto contenidos en 1 litro de solución. Tenemos ahí un ejercicio, calcule la molaridad cuando se tienen 2,5 gramos de cloruro de amonio en 900 mililitros de solución. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a despejar, ¿verdad? En este caso no van a despejar nada porque ya tienen la ecuación directa y ustedes hacen ese cálculo allí y obtienen el resultado. Recuerden que la unidad de medida de la molaridad, la unidad de medida es los moles, ¿verdad? Ustedes hacen el ejercicio y aquí dice 0,047 moles. Ese es el resultado correspondiente a la molaridad. Ustedes, para resolver este ejercicio tienen que hallar los moles de soluto. Se calcula el peso de un mol de soluto, que para este caso es 53,45. La masa molar del soluto. Entonces, los moles de soluto es igual a gramos de soluto por una relación que establece que un mol de cloruro de amonio equivale a 53,45 gramos. Es decir, los moles tiene que ver con el peso
atómico de cada uno de los elementos. Entonces, para poder resolver esto, ustedes se van a la tabla periódica y van a buscar el peso atómico del cloruro o el cloro, el peso atómico del cloro, van a buscar el peso atómico del nitrógeno y van a buscar el peso atómico del hidrógeno. Del hidrógeno es 1, del cloro es 35,45 y del nitrógeno es 14. Entonces, cuando ustedes busquen los pesos atómicos en la tabla periódica, el hidrógeno van a multiplicar por 4, o sea, cloruro 35,45, ¿verdad? Más 4, porque recuerden que el peso atómico del hidrógeno es 1, 4 por 1, 4. Y luego a eso le van a sumar 14, que es el peso atómico del nitrógeno. La suma de todo eso, de la suma de los pesos atómicos, me da el peso molecular. Recuerden que el peso molecular es la suma de los pesos atómicos. Bueno, entonces un mol de cloruro de amonio pesa 53,45 gramos de cloruro de amonio. Bueno, entonces esa relación, eso se hace es para que ustedes puedan calcular los moles de soluto, que es lo primero que ustedes van a calcular, que es el paso 1, hallar los moles de soluto. Luego, paso 2, hallar la molaridad de la solución, ¿verdad? Para la fórmula de molaridad se debe expresar el volumen de la solución en litros, por tanto, litro de solución es igual a 900 mililitros. Lo que pasa es que, claro, te está dando el volumen en mililitros. Pero recuerda que en la ecuación original, recuerden que tienen que siempre guiarse por la ecuación original. Mole, molaridad, es igual a mole de soluto sobre litro de solución. Pero te están dando el volumen es en mililitros. Entonces tienes que llevar el volumen de mililitros, llevarlo a litro. Por eso es que ustedes hacen esto. Un litro es igual a 1000 mililitros. Esto se llama factor de conversión. Esto se llama factor de conversión. 900 por un litro entre 1000, eso les da 0,9 litros. O hacer una regla de 3 también es válida. Y finalmente, teniendo los moles, recuerden que estos moles que calculamos al principio es lo que va aquí arriba de la ecuación. Y los litros ya lo calculamos. ¿Por qué yo estoy haciendo esto de los pesos moleculares y esto? Porque recuerden que en el ejemplo del ejercicio, me están dando es 2,5 gramos de cloruro de amonio. Pero si en la ecuación de molaridad me dice que son moles sobre litro y tengo que llevar estos gramos, llevarlo a moles, que es evidentemente lo que hice yo abajo, ¿cómo? Con los pesos atómicos de cada elemento dentro de este compuesto que es el cloruro de amonio. Y luego yo calculé los litros aquí abajo, directamente en la fórmula, teniendo moles y teniendo los litros, calculo la molaridad. Y el resultado es 0,052 molar, 0,052 molar. Esa es la forma de expresar el resultado. Y aquí tenemos la forma de expresar esta ecuación, la forma de expresarlo en el laboratorio, o sea, cómo preparar esa solución de cloruro de amonio de 0,052 molar, pues le da aquí, les explica allí. La segunda unidad química es la normalidad, es la relación de los números equivalentes. Número equivalente de soluto por litro de solución se expresa con la letra N mayúscula y sus unidades son equivalentes sobre litro. Las unidades para expresar la normalidad es equivalente sobre litro. La normalidad, te dice acá, es el número equivalente de soluto, sobre litro de solución. Entonces, ¿qué son los números equivalentes? Bueno, los números equivalentes tiene una fórmula aparte que dice que los números equivalentes es igual a la masa en gramos de soluto sobre el peso equivalente. Entonces, la unidad de masa es en gramos y el peso equivalente es gramos sobre equivalente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aplico esta ecuación me va a quedar como la unidad equivalente. Recuerden que todas estas ecuaciones, jóvenes, tienen que expresarlas con su unidad al final. La unidad que queda. Eso es muy importante. ¿Qué es el peso equivalente? Es la masa de una sustancia que reaccionará completamente con la masa de otra sustancia. Se representa como peso equivalente. El peso equivalente de un ácido, ¿verdad?, es la masa del ácido. La masa, estamos hablando aquí, nos vamos a la ecuación, es la masa del ácido, la masa en gramos del ácido, que produce un mol de iones hidróneo. Mientras que el peso equivalente de una base, ese con respecto al ácido, y el peso equivalente de una base es la masa de la base que produce un mol de iones oxidrilos.
Un mol de iones oxidrilo. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? Bueno, el peso equivalente se calcula dependiendo si hablamos de un ácido o hablamos de una base. El peso equivalente del ácido es la masa molar del soluto sobre el número de hidrógenos reemplazables del soluto. Para las bases, el peso equivalente de la base es masa molar del soluto sobre el número de oxidrilos reemplazables del soluto. Eso vamos a ver que es un número de hidrógenos a continuación. Para sales, peso equivalente de la sal es la masa molar del soluto sobre el número total de cargas neutralizadas. Entonces vamos a ver qué es eso. ¿Cómo se prepararía un litro de solución 2 normal de ácido fosfórico? H3PO4 es ácido fosfórico. Primero que vamos a hacer con respecto al ejercicio, escribir los datos que nos dan. Eso es lo primero que ustedes van a hacer. Tenemos acá datos, volumen de la solución 1 litro, normalidad de la solución 2 normal, incógnitas, número equivalente, peso equivalente del ácido y la masa del soluto. O sea, tienen que escribir de acuerdo a la teoría que les expliqué aquí arriba. Ustedes van a escribir todas las incógnitas que a ustedes les aparezcan dentro de las ecuaciones de normalidad. Como las ecuaciones de normalidad son largas, ustedes tienen que entender esta teoría arriba para poder aplicarla en el ejercicio. Recuerden eso. Cuando se trabaja con normalidad, el soluto está expresado en equivalentes. De allí que la fórmula de normalidad se despeje el número de equivalentes de esa solución. Entonces estamos hablando, número equivalente es igual a normalidad por litro de solución. Ok. Sustituyendo los datos del ejercicio queda que número equivalente, o sea, 2 normal por 1 litro, como la expresión de la normalidad es equivalente sobre litro, entonces los litros, con estos litros se van y quedan equivalentes. Ustedes deben tachar, cada vez que hagan ustedes una de estas ecuaciones, deben tachar lo que se repite arriba con lo que se repite abajo. Para preparar esta solución, la cantidad de soluto debe estar expresada en unidad medible en el laboratorio. Claro, estamos calculando acá los números equivalentes, pero recuerden que los números equivalentes no son medibles, porque los números equivalentes son expresiones químicas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que los números equivalentes que calculamos aquí arriba, debemos expresarlo en gramos. Entonces, aquí dice, debe estar expresado en unidad medible en el laboratorio, por eso se hallarán los gramos de soluto que representan ese número de equivalentes. O sea, ¿cuántos gramos equivalen a ese número de equivalentes? Entonces, si nos vamos a la fórmula de arriba, número de equivalente es igual a la masa de soluto entre peso equivalente arriba, que vamos a despejar aquí arriba, la masa del soluto. Entonces tenemos acá, en primer lugar se debe calcular el peso equivalente del soluto, que es el que tenemos acá, porque no lo tenemos. ¿Tenemos números equivalentes? Sí, que son los que calculamos arriba, pero el peso equivalente. Entonces el peso equivalente debemos calcularlo para luego sustituirlo en esta fórmula y hallar la masa, después para obtener la masa. Entonces el ácido fosfórico, como explicamos aquí arriba, ¿qué es el ácido fosfórico? Un ácido. Entonces el peso equivalente del ácido es masa molar del soluto sobre el número de hidrógenos reemplazables. Entonces, recuerden qué es la masa molar. La masa molar, ¿verdad? Para obtener la masa molar del ácido fosfórico, ustedes deben irse a la tabla periódica y en este caso, como es H3PO4, deben buscar la masa atómica del fósforo. P es fósforo, la masa atómica del oxígeno y la masa atómica del hidrógeno. La masa atómica del fósforo es 32, si mal no recuerdo. La masa atómica del oxígeno es 16 y la masa atómica del hidrógeno es 1. Entonces ustedes deben multiplicar 16 por 4, la masa atómica del oxígeno que es 16 por 4, luego sumarle lo que dé la masa atómica del fósforo, que es lo que indica la tabla periódica, que es 1. O sea, lo que dé la masa. Recuerden que el subíndice, este 4, que está acompañado del oxígeno, multiplica. Entonces, si la masa atómica del oxígeno es 16, la va a multiplicar 16 por 4. El P no tiene ningún número abajo, quiere decir que queda solo lo que diga la masa atómica de la tabla periódica del fósforo. Y el hidrógeno es 1, entonces 3 por 1, 3. Entonces, lo que de esta suma,
ustedes lo calculan y debe dar 97,97. ¿Cómo se expresa el peso atómico? Recuerden que el peso atómico es la suma de las masas atómicas. Bueno, me da 97,97 gramos sobre mol. Ok. Entonces, siguiendo la fórmula, peso equivalente del ácido, ¿verdad? Es la masa molar. La masa molar ya la calculamos, que es 97,97 según lo que le expliqué aquí. Entre el número de hidrógenos reemplazables. ¿Cuál es el número de hidrógenos reemplazables? Bueno, este es su índice que acompaña al hidrógeno, que es 3. Esa es la cantidad de hidrógenos reemplazables. Entonces ustedes van a dividir 97,97, dividirlo entre 3 para obtener el peso equivalente del ácido. Entonces, esa ecuación, ¿verdad? Como dice acá, lo van a dividir entre 3. Como dije, deben tachar lo que se repite. Entonces, el mol de arriba se va con el mol de abajo y queda gramos sobre equivalente. Bueno, teniendo el peso equivalente del ácido, ya lo calcularon. ¿Qué van a hacer ahora? Nos vamos para atrás. Van a despejar de esta ecuación, donde está mi dedo, van a despejar la masa del soluto. ¿Verdad? Van a despejarla. Entonces, despejando la masa del soluto de la fórmula 1, se tiene que la masa del soluto, recuerden que deben hacer un despeje, es el peso equivalente del ácido por número equivalente. Entonces, hacen su despeje y obtienen la masa. Entonces, ¿cómo se prepara esta solución? Pesar 65 gramos de ácido fosfórico, ¿verdad? Pesar, ¿ves? O sea, esta es la razón por la cual nosotros hicimos esta ecuación para lograr el despeje. Se agrega un matraz de 1 litro y se completa hasta el alforo. Okay. Tenemos otra que es la molaridad. Es la relación de concentración expresada entre la cantidad de moles de soluto disuelto en 1 kilogramo de solvente en una solución. Esta no la vamos a aplicar por los momentos, pero sí requiero que ustedes la estudien para que se vean cuál es la fórmula y cómo se utiliza.